Buen día, vamos a continuar con el curso. Entonces, bueno, nosotros estábamos ya viendo el inicio de la integración compleja. Entonces, la integración compleja, pues el teorema más importante, pues es el teorema de Cauchy. Voy a dividir esto en dos, la pantalla en dos, para hablar sobre justamente su recíproco, ¿no? Vamos aquí a cerrar esto. Y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, teorema de Cauchy. Entonces, ¿qué nos dice? Sea f, una f de z, una función analítica en una región R del espacio. Entonces, la integral en cualquier curva cerrada de f de z siempre va a dar cero para cualquier curva cerrada C dentro de él. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo esto? Bueno, nos está diciendo, hey, presta mucha atención. Si tú tienes una función analítica, las funciones analíticas se comportan igual que los campos conservativos. Es decir, que no importa la trayectoria que tú tomes, bueno, va a importar sobre los puntos inicial y final que tú tengas. Esto es importante porque, bueno, más que nada en esta parte de la curva cerrada, porque lo que nosotros vamos a querer hacer es justamente analizar qué rollo con las singularidades, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver un teorema que nos permite catafixiar la integral en una curva cerrada. Bueno, aquí yo estoy generalizando este teorema, ¿no? Dice para cualquier curva cerrada dentro de R, ¿no? Pero la verdad es que usualmente esto es para la frontera, ¿no? Usualmente esta es para C, la frontera de R. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos catafixear las curvas. Ahorita lo vamos a ver, por eso estoy poniendo en una forma más general. Entonces, esto es sumamente importante. Bueno, si no es una, y me preguntarás, ¿qué pasa si no es una curva cerrada, Andrea? Si no es una curva cerrada, pues no hay falla. Pues si sigues integrando como de costumbre y después de integrar, como de costumbre evalúas, ¿no? Como lo vimos la sesión pasada. Sucede que el recíproco también es verdadero, pero tomó años demostrarse y se llama el teorema de Morera. Necesita ahí unas consideraciones, pero en sí lo que nos dice el teorema de Morera, es decir, estos dos forman un sí solo sí, nos dice lo siguiente: sea f de z continua en una región R, ¿no? Conexa. Conexa significa que es de una sola pieza, tal que la integral de f de z es igual a cero para cualquier curva cerrada de R. Entonces, f de z es analítica en R. Entonces, bueno, esto pues como que está más difícil, ¿no? Porque pues me dirás, André, tengo que probarlo para cualquier curva. Eso es cierto, ¿no? Esto es más para cuando queremos indagar en el comportamiento de una función, donde, por ejemplo, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, recordemos que hay veces en que las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos fallan, es decir, no nos dicen nada. Entonces, bueno, nos pueden decir si es analítica, pero si está complicado o la función es implícita o cualquier otra cosa así que te imagines, o sea, puede haber situaciones, funciones muy, este, extrañas, muy, difíciles.
Eh, bueno, pues sucede que ese tipo de funciones o eh, ¿qué pasa? Pues, no, ¿cómo sabes si es analítica? Bueno, pues puedes estudiar la integral, ¿no? Es decir, esto te da como un plan B para ver qué pasa si te topas con una función patológica. Bueno, pues toma una curva cerrada, un circulito de radio R. Lo puedes hacer así, ¿no? Lo puedes hacer para un círculo. Me dirás, pero ¿cómo cualquier curva? Pues toma la arbitraria. Toma un círculo de radio R y evalúa eso. Y pues nunca estoy diciendo quién es el R específico, no estoy diciendo R igual a uno, no estoy diciendo R igual a 2, estoy diciendo R. Entonces, de la misma manera, pues este R, disculpa, pues entonces, imagínate, si te da cero, la integral en esta circunferencia, pues estarías probando que para cualquier curva cerrada, pues, es cualquier curva, ¿no? Entonces, automáticamente tendrías ahí tendrías este hecho, ¿no? De que ya es totalmente eh, analítica, ¿no? Bueno, en su mayoría. Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente. Entonces, este teorema forma una de las partes más importantes, que es justamente verificar, tener ya en mente eh, qué pasa con la analiticidad. Vuelvo a repetir, si la curva no es cerrada, no te tiene por qué dar cero. Entonces siempre préstale mucho ojito, ¿no? Porque puedes tener una trayectoria que vaya de dos puntos complejos a través de una parametrización que te diga, ¿y qué pasa? Pues este, al final, esta parametrización, eh, pues no sé, o sea, evalúa la integral y te sale algo diferente de cero. O sea, no tiene por qué darte cero si no es analítica. Ahora, bueno, por ejemplo, pues nosotros vamos a enfocarnos y la sesión pasada intenté mostrar que se puede integrar directamente a z como si fuera una variable, así como las integrales de una dimensión, que nosotros, pues la integral de f de x, lo mismo podríamos hacer con un f de z, o lo podríamos integrar como una integral de línea, es decir, separar en la parte real, la parte imaginaria y al final hacer la evaluación, ¿no? De integral. De hecho, nos tiene que dar el mismo resultado. Para esto, entonces, este, prestemos atención. Y es una parte importante. Eh, ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. En el Shaun vienen todas las fórmulas de las integrales complejas. Por eso no voy a desperdiciar tiempo de clase poniéndolas, ¿no? Creo que vienen como 50 fórmulas, ¿no? O sea, sí están grandecitas. Fórmulas, eh, pues bueno, pues, vienen ahí en el Shaun, son las mismas que conocemos literalmente totalmente, son las mismas que en cálculo. Entonces, lo que sabes de cálculo integral, pues es lo mismo que sabes para cálculo complejo. Entonces, pues es lo chido, ¿no? Lo bonito aquí. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las consecuencias de estos teoremas. Entonces, uno de ellos, pues es justamente consecuencias del teorema o de los teoremas del cochino, del teorema del cochino, ¿no? Bueno, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, teorema número uno, ¿no? Entonces, sean, por ejemplo, A y Z, dos puntos en R. Bueno, aquí vamos a suponer, ¿no? Entonces, sea F de Z, vamos a poner teorema 1.
analítica en R. Entonces vamos a ponerle sean A y Z puntos en R. Entonces, ¿qué crees? La integral de A a Z, de f de z, es independiente de la curva C que une A con Z en R. Entonces, pues es lo mismo que habíamos platicado, por eso la clase pasada hablé sobre los campos conservativos, porque ponemos esa analogía. Es lo mismo hablar de un campo conservativo en análisis vectorial, es lo mismo que hablar sobre un campo conservativo en análisis vectorial, es lo mismo que hablar como una función analítica aquí en los complejos, ¿no? Y eso pues está impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque el simple hecho de que de poder hacer esta analogía, pues es tratar a estas funciones como funciones vectoriales que ya conocemos, pues nos brindan un horizonte más grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto análisis vectorial, ¿no? Entonces es fácil de trabajar todo esto. Entonces, esto que sea independiente de la trayectoria, ¿qué implica? Pues que nos da libertad de trayectoria. Si al final los puntos inicial y final van a ser aquellos importantes, pues bueno, entonces, creo que lo más importante o lo más interesante sería eh, recordar, ¿no? Recordar cómo hacer esto en análisis vectorial. Y si es independiente de la trayectoria, si vemos que es analítica, pues sabemos que la podemos integrar bajo lo que sea, usualmente una parametrización súper simple, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto. Vamos a ver el teorema número 2. Vamos a ver si me cabe aquí. Um, entonces, el teorema número 2. Hay varios teoremas en el Shams, pero yo solo quiero enunciar los que son importantes y creo que son como los más chidos, ¿no? Entonces dice, sea f de z, bueno, la misma f de z, ¿no? Aquí, sea f de z analítica, ¿no? Vamos a trabajar eso, ¿no? Eh, sea R, o limitada por C, que es una región, y C es su frontera, y sea C1 una curva cerrada dentro de C. Vamos a ponerle conexa, ¿no? Bueno, genera una región conexa dentro de C. Entonces, la integral en toda la frontera de f de z, es igual a la integral en C1 de f de z. Este teorema es sumamente importante para la integración vectorial o la integración compleja. ¿Por qué? Porque nos permite hacer una catafixia. Entonces, así como si estuvieras en familia con Chabelo, te permite a ti hacer una catafixia. Es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra a nosotros lo siguiente. Si tú tienes una región C, ya este dibujo lo puedes encontrar en el Shams, tienes R y toda esta curva es C, toda esta curva, entonces, ¿qué pasa? Bueno, imagínate que tú tienes una singularidad, ¿ok? Entonces, pues hay como que si yo integro aquí de esta manera en C, pues usualmente mi función no va a ser analítica en este punto. Entonces, luego me va a explotar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, si yo quiero evaluar en este C, no puedo porque no es analítica en todos los puntos. Entonces, no, directamente no me va a dar cero. Me podría explotar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una de las partes más importantes es, vamos a poder tomar una curvita cerrada llamada C1 de radio epsilon.
alrededor de la singularidad. ¿Y qué crees? Pues utilizamos este teorema para estudiar, para hacer un integral de la función, aproximándonos, haciendo lo siguiente. Bueno, tú sabes que esto va a ser el integral en C de f de z, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues tomamos el límite cuando epsilon tiende a cero del integral de C1 de f de z. Y estos dos van a ser iguales. Pero ¿qué pasa? Cuando el epsilon tiende a cero, pues bueno, nunca, porque es un límite, nunca vamos a tocar al cero, pero nos vamos a aproximar tanto, tanto, que justamente podremos exprimirle todo el cubo y toda la información a la singularidad. Entonces, esa es una parte muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la singularidad nos permite a nosotros, este, nos permite a nosotros tener eh, un panorama más amplio, ¿no? De la función. Entonces, bueno, esta es la segunda consecuencia más importante, ¿no? Que yo considero. Hay otras que puedes leer en el Shams sin ningún problema, pero yo creo que estas dos son como que las más importantes, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplillo rápido. Entonces, ¿cómo integrarías la siguiente, no? Entonces, integrar, o vamos a poner evaluar, la integral en una curva C de el conjugado de z, ¿no? Esta es nuestra función. De z igual a cero a z igual a 4 más 2i. Entonces, aquí pues podemos utilizar los teoremas de Cauchy, ¿no? Entonces, luego nos dicen que es una curva abierta, no es una curva cerrada, pero podemos preguntarnos, este teorema, nota que este teorema es para curvas abiertas. Entonces, podemos preguntarnos si es analítica. Entonces, vamos a ver, Z es analítica, entonces vamos a ver, Z conjugado, ¿quién es? Pues es X menos y, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿te acuerdas de las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Si no, ponle pausa, las ecuaciones de Cauchy-Riemann tienen que estar de memoria, ¿no? Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, recordemos, esto lo vamos a poder poner como nuestro U de X y de Y, que bueno, voy a borrar, ¿no? Este sería nuestro U de X y de Y, la parte real. Y este sería menos Y, sería nuestro V de X y de Y, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto vale la parcial de U con respecto de X. 1. ¿Cuánto vale la parcial de V con respecto de Y? Menos 1. Entonces no es analítica. Entonces, al no ser analítica, ¿qué pasa? Sí va a depender de las trayectorias bajo las cuales las vayamos a evaluar. Es como que la moraleja más importante de esto es una parte, no es conservativo el campo, si lo quiero ver así, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, te voy a dejar de tarea, ¿no? Para ver cómo andas en parametrizaciones, ¿no? Entonces, integran las siguientes trayectorias, ¿no? Z igual a t cuadrada más it. Chécate a dónde tienen que ir los límites de integración. Y vamos a ver una un poquito más, simplona, ¿no? Te dejo una trayectoria libre, ¿no? Quiero ver qué también me puedes parametrizar, este, viendo cómo, tú metiendo la parametrización. Entonces, sería todo por hoy. Entonces, esto es como la segunda parte de integración compleja. Esto es la teoría, hasta aquí de la primera parte de integración compleja, ¿no? Vamos a ver más adelante algo que se llama ya, más fórmulas integradas. Vamos a ver lo que es fórmulas más complejas de integración, pero ahorita quiero que retomemos esto de integrales de línea, hagamos ejercicios, quede claro los teoremas de Cauchy, cómo reconocer, cómo ver si es conservativo, bueno, que es analítico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, sería todo por hoy y pues te deseo un excelente día. Cambio y fuera.